En realidad lo esperamos a cualquier hora. Su regreso es eminente, sin previo aviso. Jesús, el hombre noble, se fue al cielo, pero antes de partir al cielo, Él escogió a unos siervos que cuidaran de sus intereses, de su dinero, de su riqueza. Dice el versículo 13, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, mire lo que les dijo, negociad entre tanto que vengo. Para que el dinero no estuviera dando pocos dividendos en un banco, Él escogió a 10 siervos, a 10 administradores, a quienes les dejó 10 minas, que es un aproximado de 100 dracmas. Una dracma, escúcheme, era el salario mínimo de un día de trabajo. O sea que Él dejó 100 salarios dividido entre 10 minas. A cada siervo le dejó una mina, o sea que dejó un total de 10 dracmas por siervo o 10 salarios mínimos a cada uno de los 10 siervos. En el verso 13 Él les dice al final de que ellos negociaran entre tanto que Él venía. Entonces Dios llama a sus siervos y a sus siervas a que le sirvan, a que le multipliquen sus minas, a que le multipliquen su dinero, a que le multipliquen sus bienes. Por lo general, Dios no usa al incrédulo, Él usa a los suyos. Entonces les dio una mina y les dijo que negociaran, que invirtieran, que multiplicaran sus bienes mientras Él regresaba de recibir su reino. El Señor Jesús, antes de partir de esta tierra, nos dejó un mandato de negocios, un mandato de administración. Yo le llamo un mandato de multiplicación. Él le dijo, entre tanto que vengo, mientras yo no regreso. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, le dijo, ocúpate. O en otras palabras, haz algo. No seas inútil, quiero que seas útil, que estés ocupado, en otras palabras. Ahora, ¿qué es lo que debo multiplicar? ¿Qué es lo que debo administrar? ¿O en qué me debo ocupar mientras Él no viene? Muy sencillo, en engrandecer su reino, en multiplicar sus minas. Entonces yo me ocupo dando al reino de Cristo financieramente. Yo me ocupo dando a la obra misionera en el reino de Cristo. Yo me ocupo enseñando a otros en el reino de Cristo. Yo gano a otros para el reino de Cristo. Yo engrandezco, yo expando en mi alcance en el reino de Cristo. Déjeme le pregunto en esta noche, ¿qué está haciendo usted en el reino de Cristo? Verso 14, por favor. Pero sus conciudadanos, o sea, los que estaban allí cerquita, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahora, el mundo rechaza y va a continuar rechazando a Cristo. Serán siempre opuestos al reinado de Él. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo él, yo he vencido al mundo. Él dijo, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. La Biblia dice que somos contados como ovejas de matadero. Sin Cristo solo seremos presa fácil. Sin Cristo solo seremos carne de venta para los que trabajan en el matadero, en el rastro. Solos no podemos. Pero con Cristo, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después que el hombre noble llamó a sus 10 siervos, les dio 10 minas, una por siervo. Él se fue, nos dice la historia, a recibir su reino. No muchos días después, vino una comitiva, aquí nos menciona una comitiva en el verso 14, o más bien una embajada. ¿A quiénes representan los embajadores? A un país, a un reino. En este caso, el reino que no es noble, el que es malo, el que es apático. Nos dice la Biblia que nuestro adversario, sed sobrios y velad, dice, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, a quien robar, a quien devorar, a quien desvalijar, decimos ahí en El Salvador, a quien despojar de su inversión y no usar. En otras palabras, él quiere robar, quiere quitar la oportunidad. Cristo dijo estas palabras, que su reino sufría violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, lo despojan, lo roban.
El trabajo y propósito de estos embajadores era despojar a la ciudad y eventualmente a esos 10 siervos de la inversión del hombre noble, de la inversión del hombre que se fue a recibir el reino. Algunos, tristemente, hoy en día, como cristianos, nos dejamos robar. No usamos y no administramos lo que Dios nos ha dado sabiamente. A veces puede que sea por temor, a veces por falta de iniciativa. Ahora, ellos no querían que Él reinara sobre ellos. La verdad es que les guste o no les guste, Él reinará con mano de hierro en su reino milenial sobre la tierra. Entonces, el reino de Cristo será sobre esta tierra desde Jerusalén por 1000 años. Sus siervos, que no se dejaron despojar y usaron y administraron bien, serán los que reinarán, serán los que gobernarán en este mundo por 1000 años. Esto es conocido en profecía como el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Apocalipsis 5:10, si puede acompañarme en sus Biblias, por favor. Apocalipsis 5, versículo 10. Apocalipsis 5, versículo 10. Como lo digo los hermanos, ahí Apocalipsis está después de Génesis. Apocalipsis 5, versículo 10. Dice la Biblia en versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 20, versículo 4. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. De regreso a San Lucas, capítulo 19, versículo 15. Disculpe que lo estamos haciendo leer la Biblia. Lucas 19, versículo 15. Versículo 15. Aconteció que vuelto Él, el Señor Jesús va a regresar. Y aquí en esta parábola ya estamos adelantándonos un poquito. Aquí Él ya viene de regreso. Así que aconteció que vuelto Él, después de recibir el reino, mandó llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Cristo vino por primera vez a esta tierra como un bebé. Vendrá otra vez como rey. Pero un poquitito antes de su regreso o de su segunda venida, Él arrebatará a su iglesia como ladrón en la noche. Nos dice la Biblia: porque el Señor mismo con voz de mando, como de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor Jesucristo, entonces, antes de venir a su segunda venida y establecer su reino, nos llevará por 7 años para que rindamos cuenta en lo que se conoce en profecía como el tribunal de Cristo, para determinar recompensas. Allí se nos darán coronas, allí se nos dará potestad de juzgar y reinar sobre la tierra según nuestra capacidad o habilidad, o yo más bien diría nuestra disponibilidad que mostramos mientras estábamos con vida sobre la tierra. En otras palabras, el cómo administramos los bienes que Él nos dio, las minas. Entonces, lo que yo hago con lo que Dios me ha dado hoy determinará a qué grado reinaré con Cristo un día. Quiere decir que la única oportunidad que Dios me da de administrar sus bienes es cuando tengo vida. Un cristiano es bueno vivo, no muerto. Cada día que pasa es entonces una oportunidad más de servirle, una oportunidad más de invertir en su obra, una oportunidad más de hacer el bien, ser nobles como Él. Cada individuo dará cuenta a Dios personalmente. Yo un día estaré delante de Cristo y le diré: mi pastor oró por mí.
Yo creo que Cristo me preguntará, ¿tú oraste? Pero Señor, le voy a decir, mi pastor me motivó y me enseñó a ganar almas. Cristo me preguntará tal vez, ¿cuántas almas ganaste tú? Señor Jesús, en el año 2015 fuimos de Jerusalén, o desde Jerusalén fuimos por todos los alrededores hasta Ilírico, allá en Santa Ana con el apóstol Pablo, y fuimos hasta lo último en la tierra con las misiones. Cristo me preguntará, ¿cuánto diste tú a misiones? Dice el versículo 15, a la parte final, puede verlo conmigo, dice, para saber lo que había negociado cada uno. Dice la Biblia, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no voy a pedir, o yo no voy a dar cuenta por mi hermano o por mi hermana o por mi vecino o por el hermano que se sienta allá. No, yo voy a dar cuenta por lo que yo hice. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Del verso 16 de esta parábola al verso 23 vemos a 3 siervos. Quiero que lo vea conmigo. Versículo 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Sígame. Los 10 salarios que me diste, esa una mina que me diste, 10 salarios, se ha multiplicado en 100 salarios. Esto fue lo que este individuo hizo. Un siervo produjo al 100% la ganancia, o sea que de la una mina él hizo 10 minas, o sea que de sus 10 dracmas él hizo, o 10 salarios, él hizo 100 salarios. Ahora no me deje ahora. Este siervo, como recompensa, le dice el Señor Jesucristo, versículo 17, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. No sé si lo nota. El que hizo 10, dijo Cristo, es capaz entonces de reinar sobre 10 ciudades, de acuerdo a mi capacidad. Entonces así lo hizo con él. Entonces este siervo iba a tener recompensa, 10 ciudades en el reino milenial de Cristo. Pastor, dirá usted, yo no quiero reinar. No sea ridículo, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Cuando cuestionamos, eso me dice a mí que no te gusta hacer lo que te digan. Si no te gustara reinar, pondrías en práctica lo que voy tratando de enseñarte. Veamos al segundo siervo, versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Este siervo produjo 50% de las ganancias. O sea, que de su una mina él hizo 5. O sea, que de sus 10 dracmas o 10 salarios, él hizo 50 salarios. El hombre noble lo hizo y lo colocó. Miren el versículo 19, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Sígame. El que hizo 10, lo va a poner sobre 10. El que hizo 5, sobre 5. Ahora, para no repetirlo. Entonces, este hombre noble lo hizo, lo colocó sobre 5 ciudades para reinar. Ambos, el primero y el segundo, fueron fieles. Hicieron todo lo que pudieron. Todo lo que su capacidad les permitía. Dios me bendice conforme a mi capacidad. ¿Sabía usted que Dios no le va a dar problemas que usted no puede llevar? Él le va a dar exactamente lo que usted puede cargar. Él es fiel, Él es justo. Dios no me pide más de lo que soy capaz de hacer. Él tampoco me dará más de lo que soy capaz de administrar. Pero yo aprendí algo en esta vida. Usted puede nacer tonto, pero no tiene que quedarse tonto. Usted puede ir a la escuela y puede aprender. Un día estaba yo trabajando con un pastor y él me dijo, la razón que yo no doy un salario, yo me ganaba $400 al mes entonces, hace muchos años atrás. Yo quisiera ganar más para un día poder tener cosas que necesito hacer. Me dijo, es que tú no eres preparado. En otras palabras, mi pastor me dijo, tú eres un menso. Dije, ¿y entonces qué tengo que hacer? Tienes que irte a preparar. Y por eso me fui a preparar. Entonces yo aprendí hace mucho tiempo atrás de que yo puedo aprender, de que yo puedo ver a otros trabajar.